Qué alegría esta coinonía contigo, Espíritu de Dios. Mientras adoramos, Señor, ministra. Del Medio Oriente. En múltiples oportunidades me he referido a este tema. Recuerdo que cuando vine a Ciudad de México, este mismo año, di una conferencia que tuve que repetirla en Bolivia, por su importancia, la conferencia Paz y Seguridad. Y en ella, acá mismo, en esta misma congregación, Filadelfia, en Iztapalapa, hablé acerca de este conflicto en el Medio Oriente. Y les expliqué cómo el terrorismo golpeará a Europa con más fuerza y el por qué Dios va a permitir que Europa sea golpeada por la violencia radical de los grupos islámicos. Y es precisamente debido a que Europa le ha dado la espalda a Dios. Van a ser muy duramente golpeados por el terrorismo islámico. Eso ya se ha visto. Y lo dije en La Paz, Bolivia, el otro día. Si ustedes creen que el ataque en París es lo máximo que pueden crear en su mente diabólica los grupos terroristas, usted está equivocado. Ellos son capaces de utilizar armamento nuclear, armamento químico, no se van a medir a la hora de atacar a la civilización occidental. Judíos y cristianos van a ser el blanco de los islámicos en los años venideros. El Islam, lo he dicho y me ratifico, el Islam está destinado a hacer llorar a la humanidad, a doblegarla. Lo cierto es que Israel va a tener que vivir conflictos masivos en los próximos años, y principalmente sobre la tenencia, la ocupación de la ciudad más codiciada y más importante del mundo, Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén, por la cual tanta sangre se ha derramado. Jerusalén, para que sepa usted, fue sacudida por violentos terremotos
fue reducida a escombros en 17 oportunidades, pero sin embargo Dios permitió que 18 veces Jerusalén sea levantada. Esta ciudad de Jerusalén sufrió 36 guerras, 28 oportunidades fue oprimida y saqueada por los pueblos invasores, egipcios, asirios, babilonios, macedonios, ptolomeos, seleucidas, romanos, bizantinos, persas, árabes, cruzados, mongoles, mamelucos, turcos, británicos y jordanos, a su debido turno, se ocuparon de ejercer dominio violento sobre la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén, que estaba en el corazón del rey David, el rey de la nación hebrea, fue la que adquirió notoriedad a lo largo de la historia. Definitivamente, cuando uno contempla el mapa mundi, la geografía mundial, se dará cuenta que Israel está en el centro del planeta Tierra. Hoy mismo, Jerusalén está en el centro de 3 continentes: al norte Europa, al sur el África y al este el Asia. Y este lado está América, separada por los océanos. Ezequiel 5:5 dice que Jerusalén está en medio de las naciones de la tierra. Literalmente es el centro geográfico del mundo, es el núcleo del planeta Tierra, Jerusalén. Por eso el rey David se atrevió a escribir esta frase: Shalom, Shalom, Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Beten voor das Friede von Jerusalem. Pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén, en cualquier idioma. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados, bendecidos, exaltados los que te aman. Hay una promesa de bendición para aquellos que oran por la paz de Jerusalén. Y cuando la iglesia ora por la paz de Jerusalén, no es que está pidiendo paz y seguridad del gobierno del anticristo, no. Está pidiendo que el reino de Dios sea instaurado. Venga a nosotros tu reino. Hágase en la tierra tu voluntad. Y tiene que comenzar por la tierra de Israel. Y la voluntad de Dios es que los judíos acepten a Yeshua como Mesías. Y ese momento el reino se instaurará cuando toda la nación de Israel lo haya aceptado, como voy a desarrollar en esta conferencia. Mire, sea la paz dentro de tus muros y el descanso, el Shabbat, dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré: la paz sea contigo. 3 veces la palabra paz, shalom, aparece en 2 versículos. 3 veces. Pedid por la paz, sea la paz, y la paz sea contigo. Esta palabra paz viene del hebreo shalom, que es una paz perfecta, una paz con Dios, con tu propia conciencia y con tu prójimo. Una paz que el mundo no la puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz perfecta. Es de esa paz la cual el mundo no puede dar, pero que solo el Mesías otorga a judíos y gentiles que le aceptan. Él dijo: mi paz, mi shalom, os doy y les dejo. Una paz que el mundo no puede dar. Por eso el Mesías es llamado príncipe de paz. Y solo habrá paz en Israel y en el mundo cuando el mundo, empezando por Israel, en algún momento acepte al príncipe, al único que puede dar paz. Hoy los políticos desenfrenada y desesperadamente buscan alianzas y acuerdos políticos en busca de la paz en el Medio Oriente. Y cuanto más la buscan, más se alejan. Lo cierto es que el propósito de Dios para Israel y para Jerusalén y para el mundo es que haya paz, sí, pero la paz de Dios, no la paz del hombre. Y no habrá paz en el mundo mientras no haya paz en Israel. Y no habrá paz en Israel mientras Jerusalén no habite en paz. Y eso llegará en los días del Mesías. Pero para que esos días del Mesías lleguen, todavía resta un caminar. Un duro y difícil trayecto, en el cual el mundo será sacudido por la tribulación y la gran tribulación y los juicios venideros. Y esto está ya en los albores de comenzar. Es más, estamos viviendo ya principio de dolores. Cuando yo escribí este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, que debe ser uno de los libros más buscados en Latinoamérica para entender los temas del Oriente Medio, nunca me imaginé al escribirlo hace años atrás
tener que ser prácticamente ya un testigo ocular de muchas de las cosas que me tocó escribir. De ver cómo la nación de Israel y el pueblo árabe en estos años han venido cumpliendo profecías a una velocidad incalculable. Hace falta ser ciego para negarse a ver la realidad, taparse los ojos para tratar de esquivar los acontecimientos contemporáneos que nos demuestran que definitivamente Jerusalén se ha convertido en la manzana de la discordia. Si en el pasado Jerusalén fue una ciudad codiciada, hoy lo es más. La ciudad de Jerusalén es una de las ciudades más importantes de la historia para los historiadores y los estadistas, pero para Dios es la más importante del mundo, como lo dije en variadas conferencias. Mañana puede desaparecer Nueva York, puede desaparecer París, puede desaparecer el Distrito Federal de México, puede desaparecer Berlín o Tokio, cualquier capital, pero si Jerusalén desaparece, puedes tirar tu Biblia a la basura. Porque Jerusalén, según las promesas bíblicas, nunca desaparecerá. Esa ciudad permanecerá en pie hasta el mismísimo fin del mundo. Usted no sabe lo que va a pasar con Ciudad de México en los días de la tribulación. Usted no sabe lo que va a pasar con Nueva York, lo que va a pasar con Bogotá, con Quito, con La Paz o Lima, o Buenos Aires. Usted no sabe lo que va a pasar en esas capitales, si van a poder sobrevivir a la tribulación. Pero lo que usted puede asegurar a la luz de la Biblia es que Jerusalén tiene promesa de existencia para el tiempo venidero. Pero no será fácil, lo repito. Va a tener que vivir momentos de tremenda angustia, momentos muy duros, muy difíciles, en los cuales Jerusalén se convertirá en el centro de las guerras y de los conflictos venideros en el Medio Oriente y en el mundo. A reminiscencia de la página 205 de mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, le diré que en el año 1000 a.C. el rey David conquistó Jerusalén y la hizo capital eterna e indivisible de su reino. Pero Jerusalén, sin lugar a dudas, fue y es y será la ciudad más codiciada del mundo. Es la ciudad de la cual más veces se menciona en la Biblia. Después del nombre de Dios, el nombre Israel, el tercer nombre que más aparece en la Biblia es Jerusalén. Su nombre, Jerusalén, viene de dos palabras hebreas, Yará, Shalom, que significa Yará, fuente, lugar de donde emana, Shalom, paz. Un lugar de donde supuestamente emana la paz, pero sin embargo hoy en día vive en una constante guerra. La pregunta es, y se la han hecho muchos a lo largo de la historia, ¿por qué si Jerusalén es una ciudad de paz, es una ciudad santa, que le pertenece al Rey de los cielos? El mismo Señor Jesucristo, el Mesías, dijo, Yeshua, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, no juren por la tierra porque es el estrado de sus pies, y no juren por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. ¿Y quién es el gran rey? El Mesías. Mire, y ahí está la respuesta. Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, es que está en conflicto. Porque ese rey no es aceptado por el pueblo. Ahí va la situación. La mayoría del pueblo no se quiere someter al rey. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se ha convertido en un torbellino a lo largo de la historia. Y Satanás quiere y siempre quiso el trono de Dios en los cielos. Las profecías bíblicas cuentan que en la eternidad pasada Satanás quiso tomar por asalto el trono de Dios en las alturas. El diablo dijo, subiré a lo alto del cielo, junto a los lados del norte levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. El diablo quiso tomar el trono de Dios en los cielos y fue echado a patadas. Él y la tercera parte de los ángeles que había logrado seducirlos para esa rebelión. Pero entienda esto, el diablo no pudo tomar el trono de Dios en los cielos, ahora pretende tomar por la fuerza el trono de Dios en la tierra. ¿Y sabe dónde está ese trono?
Ese trono no está en el Cusco, Perú. Ese trono no está en Santiago de Chile. Ese trono de Dios en la tierra, desde el cual Dios reinará sobre el mundo entero a través del Mesías y su reino mesiánico, el reino de la casa de David, será instaurado no desde Nueva York, no desde París, no desde Washington. Ese reino será instaurado desde Jerusalén. El diablo siempre quiso el trono de Dios en el cielo. No lo pudo lograr, lo repito una vez más. Pero el diablo lo que quiere tomar es el trono del Hijo de Dios en la tierra. La pregunta que siempre se le ha formulado: ¿lo logrará? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensan ustedes, mexicanos? ¿Será que el diablo logra tomar el trono de Dios en la tierra? ¿Qué creen? ¿Quiénes piensan que no? Levanten la mano. Que no lo va a lograr, que va a fracasar en su intento. ¿Quiénes piensan que sí? Yo también. Exacto. El anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así como Dios gobernará el mundo por medio de su Hijo e instaurará su reino mesiánico, el diablo también gobernará el mundo a través de su Hijo. El anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. A eso Jesucristo y el profeta Daniel lo llamaron igual: abominación desoladora. Y Daniel dice: cuando violen mi lugar secreto, cuando profanen mi santuario. Exacto. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, muchas gracias, tomará, no por la fuerza, es lo más tremendo, no por la fuerza, sino por medio de la democracia y por la paz y seguridad, tomará el trono del Hijo de Dios. El mundo no quiere guerra, el mundo quiere paz. Y el diablo dirá: pues paz les doy. Pero la paz del diablo, no la paz de Dios. Una paz ficticia, falsa, en un acuerdo que durará 7 años. Vea Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Por favor, hermanos, hermanas y suegras aztecas, karatecas. Bueno, Daniel capítulo 9, versículo 27. Falta una semana de 7 años para cumplir toda la profecía de Daniel. No puedo entrar en detalles, pero le diré que el tiempo profético dado por Dios para la nación de Israel y para Jerusalén en la tierra son 490 años. 483 de esa profecía ya se han cumplido milimétricamente desde el libro de Esdras hasta el momento en el cual Jesús muere en la cruz. Escuche, desde el libro de Esdras, desde el libro del sacerdote Esdras hasta la muerte del Mesías han pasado 483 años ininterrumpidos. Y escuche bien, por favor, esta palabra: ininterrumpidos. Ininterrumpidamente pasaron 483 años. Pero el reloj de Dios se detuvo cuando el Mesías muere. Cuando el Mesías muere en el madero. Cuando el Mesías muere en la cruz, conforme a las profecías bíblicas de Moisés, los salmos y los profetas. Ese momento Dios detiene, interrumpe, entienda bien esta palabra, este verbo, interrumpe el cómputo profético a los 483 años. Y ahí se abre un paréntesis en la historia. Y en ese paréntesis Dios coloca en el centro de la profecía bíblica ya no a Israel. Es más, saca a Israel Dios del centro del cumplimiento profético y coloca en su lugar, y esto no es reemplazo, simplemente es temporal, a la iglesia. En ese paréntesis surge un pueblo llamado Kehilá en hebreo, que significa asamblea, o eclesia, o eclesía en griego, de donde viene la palabra iglesia, formada por judíos y gentiles de entre todos los pueblos que aceptan a Yeshua, a Jesús, como Señor y Salvador. Escrito está:
Y a todos los que creen en su nombre y le recibieron, le creen y le reciben, no basta creer. Yo siempre les digo a mis amigos católicos, apostólicos y melancólicos, y algunos alcohólicos y otros diabólicos, porque hasta la Santa Muerte invocan siendo católicos. Le digo, usted puede creer en Jesús, pero usted no es salvo a menos que lo reciba. Porque Jesús dijo en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, sí, pero también dice a todos los que creen y le recibieron. Usted puede creer, pero si no lo recibe en su corazón, usted está perdido. Usted hizo la mitad de la tarea que Dios le mandó. La voluntad de Dios es que el hombre no solo crea en Jesús, sino que lo reciba. Porque a todos los que le recibieron, no que le creyeron, que le recibieron, dice el versículo. No te encuentra el versículo y el verbo. Los verbos son claves. Cuando usted, por favor, y esto es un paréntesis, hermanas suegras, cuando ustedes lean la Biblia, en cada versículo, fíjense cuál es el verbo que se usa. Es la clave entender el verbo, detenerse en el verbo que se está utilizando, porque eso le dará la comprensión de lo que está diciendo Dios. Hay sujeto, verbo y predicado, pues lo más importante es el verbo. Dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero que le recibieron, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree en Jesucristo, lo felicito, pero usted no terminó la tarea. Si usted no lo recibió, está perdido. Y si usted me dice, ¿cómo tengo que recibir a Jesús? Arrepintiéndote de tus pecados, confesando que Jesucristo es el único Señor y Salvador de la humanidad y el único que te puede salvar, perdonar y dar vida eterna. El Papa, el cura, la Virgen, los santos no te van a salvar, menos la Santa Muerte. El único que murió para salvarte es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él la gloria, el honor, el imperio y el poder por todos los siglos. Bendito sea tu nombre para siempre. Digno eres de recibir la honra, el honor, el imperio y el poder. Tuya es la honra, la sabiduría y el poder por todos los siglos de los siglos, para que todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doble su rodilla y confiese que tú, Jesucristo, eres el Señor para la gloria del Padre. Entonces, en ese paréntesis de la historia, se levanta un pueblo, la iglesia. Dios creó tres cosas en la historia. Tres cosas en la historia. La familia, Israel y la iglesia. La familia, Israel y la iglesia. Y aquí no entender algo. Israel es un conjunto de familias, tribus, descendientes del mismo patriarca, Abraham, ¿o no es así? Familia da origen a nación. ¿Y nosotros qué somos como iglesia? También lo mismo. Somos una nación santa, con un patriarca en común, Abraham, también. Porque el que es hijo de la fe es hijo de Abraham. Y no solo eso, mi amiguito. Aunque usted sea mexicano, otro sea hondureño, guatemalteco, colombiano, chileno, lo que sea, somos de la misma familia. La familia de Dios. La familia de Dios. Con un padre, no en el Vaticano, no un santo padre en el Vaticano, sino un Padre nuestro que está en el cielo. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Bien, les decía yo, estás aprendiendo a hacer bien el mate, ¿ves? Chévere. Te vamos a nacionalizar sudamericano. Bueno, escuchad. Entonces, ¿qué ocurre? Se abre ese paréntesis y en ese interín de la historia, cuando Dios detiene el tiempo cronológico en 400, ¿cuánto? Nunca se olvide, 483 años se detiene el cronológico tiempo de Dios en la profecía. Se levanta un pueblo con un origen en Jerusalén, con un hombre de origen judío, pero con origen divino, el Mesías. Con discípulos y apóstoles judíos que, explicando la Biblia hebrea,
y escribiendo el Nuevo Testamento, hombres hebreos, la mayoría de ellos, conforman la revelación de Dios. Porque si hay algo que el mundo le debe a Israel, es Dios, Mesías y Biblia. El pueblo judío lo que aportó más significativamente es eso. El aporte grande que hizo Dios a través de Israel a la humanidad fue eso, el monoteísmo, la creencia en un único Dios verdadero. No como los aztecas, los mayas, los aymaras, los quechuas, los guaraníes, los egipcios, cualquier pueblo que creían en múltiples dioses eran politeístas, sino la creencia en el único Dios verdadero, creador del universo eterno que existe desde siempre y para siempre, que ese es el verdadero monoteísmo. 2, un Mesías descendiente de la nación de Israel y una Biblia escrita por profetas judíos. Ese es el gran aporte que hizo la nación de Israel y que Dios hizo a través de Israel al mundo entero. Manifestarse como Dios, enviar al Mesías y a través de la Escritura revelarse ante la humanidad. Por eso Israel es el pueblo elegido. Para eso lo escoge Dios. Pero en ese interín, le decía yo, de 483 años se levanta la iglesia. Y la iglesia ha venido recorriendo a lo largo de la historia una carrera paralela a la misma nación de Israel, porque Israel no desapareció. Israel siguió siendo un pueblo en el cual se cumplían profecías, aún en medio del destierro, aún en medio de la dispersión entre los pueblos, aún con con judíos mexicanos, judíos guatemaltecos, judíos chinos, judíos hindúes, qué sé yo. La nación de Israel nunca desapareció por más de que estuvo dispersa entre los pueblos por más de 2000 años. Pero la iglesia siguió su historia paralela. La iglesia aparece con la muerte y la resurrección del Mesías. Y a mí no me vengan con la vaina de decirme que la iglesia tiene su origen en Roma o en Alemania con Lutero. Déjense de tonterías, por favor. Esos historiadores falsos que nos quieren meter los dedos a la boca. No, señor. La iglesia no empieza en el Vaticano. La iglesia no empieza con Lutero y la Reforma Protestante en Alemania. La historia comienza en esta ciudad de la cual estoy hablando, en Jerusalén. Escuche bien. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Shavuot, en Pentecostés, ahí surgió la iglesia, como tal, en Pentecostés. O sea que la iglesia tiene un origen, no en Roma. Eso piensan los católicos. Allá ellos, yo los respeto, pero no comparto, porque Jesucristo no fue romano, fue y es el rey de los judíos. Aleluya. Dios le dijo a la samaritana, viene de los católicos romanos. Jesús ni siquiera llegó a Roma, mi amigo. Pedro tampoco llegó a Roma. Revisemos la historia. Todo comenzó para la iglesia en Jerusalén. Y Jerusalén es el núcleo también de la iglesia.